Bien, jóvenes, ahora vamos a realizar estos tres problemas. Tenemos el problema 1, el problema 3 y el problema 5. En estos tres problemas nosotros tenemos que cumplir lo que nos dicen aquí. Aquí nos dicen, dice triángulos, rectángulos congruentes. Eso es lo que tenemos aquí, triángulos, rectángulos congruentes. Todos son rectángulos, ¿verdad? Porque tienen un ángulo recto. Muy bien, y son triángulos. Ok, eso se llama figuras congruentes o figuras semejantes. Ok, ok, entonces ahora vamos nosotros a mirar por qué razón. Si dos triángulos son congruentes, vamos a ponerle aquí, le he puesto una inicial, figuras congruentes. Vamos a ponerle la C aquí. Figuras congruentes. Okay, número 2, porque ya hicimos la número 1. Figura congruente número 2. Ahora dice, si dos triángulos son congruentes, ¿por cuál regla lo es? ¿Por cuál regla? ¿Por cuál de estas reglas que están aquí lo es? Por esta, por esta, por esta, por esta. Usted tiene que saber si son congruentes, ¿por qué regla? Y si no son congruentes, simplemente ponen no son congruentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver la figura número 1. Antes de eso quiero decirles, algunos libros, ¿verdad? Tienen así como tenemos aquí lado, ¿verdad? Esa es la forma de que este tipo de libro lo representan cuando son congruentes debido a los lados. ¿Ok? Pero pues hay otra forma de representarla con otros libros. Así es que aquí se los he puesto acá. Mire, cuando son LLA, son congruentes por dos lados y un ángulo, entonces ellos lo ponen HL. Y si a ustedes le ponen HL, usted ya sabe que representa esto. Ok, si es ángulo L, ellos ponen HA, por ejemplo, ¿eh? Entonces eso quiere decir entonces de que pues ellos son congruentes por dos ángulos y un lado, pero ellos lo ponen como HA. Y así sucesivamente también los demás, ¿ok? Entonces le estoy poniendo eso para que ustedes lo apunten y se lo aprendan. Muy bien, entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? Aquí vemos entonces que tenemos que una figura que tiene una figura completa que está repartida ¿para quién? Para dos triángulos. Muy bien. Entonces tenemos que relacionar estos dos triángulos. Tenemos que saber si estos dos triángulos son realmente iguales. O sea, congruente. La palabra congruente quiere decir iguales. Muy bien. Iguales significa que tienen que tener los mismos ángulos. Iguales significa que tienen que tener la misma medida de sus lados. Eso significa iguales. No significa que el uno tiene 90, pero este tiene 5 y este vale 10. No, no puede ser. Tienen que ser todos exactamente iguales. Lados y ángulos. ¿Ok? Muy bien. Para ello, tenemos estas reglas. Si cumplen estas reglas, entonces sí son congruentes. Vamos a la número 1. En la número 1 nos damos cuenta, entonces, de que, por ejemplo, tenemos nosotros el dibujo que nos dan aquí con dos triángulos. En el primer triángulo nos damos cuenta que tiene una línea. Cada vez que uno de los lados tenga una línea, ¿verdad? En este triángulo, tenemos que saber si también hay algún otro lado. No está marcado ninguno de los otros lados. Sí tiene lados, pero no están marcados. Quiere decir que este que está marcado, a lo mejor es que congruente igual al otro o a uno de los lados que están en el otro triángulo. Y vemos que sí. Aquí tiene una línea, acá tiene una línea. Cuando tiene una línea y una línea, significa que tienen la misma medida. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que los otros no tienen la misma medida? Porque no tienen rayita. Y si tuvieran rayita, no van a tener una. A lo mejor tienen dos o a lo mejor tienen tres. Pero hasta tres rayitas nomás tienen. No pueden tener cuatro, no, porque solamente el triángulo tiene tres lados nada más. Entonces no necesitan más rayitas. Una, dos o tres. Ok.
Entonces, vemos entonces aquí que este lado es igual a este lado. Ahora, vemos también que hay un ángulo. Este es un ángulo de 90 grados para este, mire, para este triángulo. Y para el de acá, ok, por deducción, nosotros sabemos que aquí hay una línea que está lógicamente haciendo vértice con otra línea. En estas dos líneas, en este lado tenemos 90 y en el otro lado, ¿cuánto vamos a tener? Ah, pero sabemos que aquí está formando un ángulo ¿de qué? Un ángulo llano o plano, todo esto. Se llama llano plano porque está el qué? La línea está abierta horizontalmente, esta que está aquí. Entonces, llano o plano. Si este vale 90, ¿cuál es el suplementario del otro? ¿Cuánto le suplementa? ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Si este vale 90, el de acá también va a valer, ¿qué? 90. La vamos a poner con azul porque esta es la que estamos adicionando, ¿verdad? Vamos poniéndole, ahí está. Si este vale 90, también 90. 90 más 90, pues 180. Muy bien, mire, ya tenemos una línea, los dos lados son iguales. Un ángulo y otro ángulo, los dos ángulos son iguales. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? A ver, porque aquí solamente tenemos ángulo y un lado y un ángulo. Un lado y un ángulo. No, aquí hay tres, mire, siempre van a haber tres, ¿qué? Tres letras. Tres letras. Pero aquí solamente tenemos dos. Necesitamos una más. ¿De a dónde la sacamos? Ah, pero nosotros vemos que aquí a todo este triángulo se divide por medio de esta línea. Esta línea va a ser común. O sea que esta línea se va a repartir para los dos triángulos. Esta línea sirve para este triángulo y esta línea sirve también para este triángulo. La misma medida de esta línea va a ser para el de arriba como para el de abajo, la misma. Entonces ya tenemos otra línea que es común para las dos. Común quiere decir que es la misma medida para las dos. Pero como la vamos a poner porque no lo habían puesto, le ponemos dos líneas, vea, sí, pero con azul, para que usted sepa que esa le hemos puesto nosotros, no nos ha dado el problema. La estamos razonando, eso es lo que pasa, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos un lado, que es igual al otro lado, vean, una rayita, dos, pero estas dos rayitas, como tenemos una sola línea para el lado, representa para los dos, ¿ok? Entonces, cada una de las figuras que vemos aquí, la figura de arriba, que es el triángulo, tenemos dos, ¿qué? Dos lados y un ángulo entre las dos líneas, ¿ves? Porque ahí, uniendo las dos, ahí sale el ángulo. Uniendo estas dos, ahí sale el ángulo del otro triángulo. Oh, entonces sería L, A, L. ¿Sí ven? Este es L, A, L. Y el de abajo, L, A, L también. ¿Sí ven? Entonces, ellos son congruentes en base a quién? A L, A, L. Entonces, aquí ponemos, son congruentes, o sea, iguales, son congruentes ¿por qué? Por L, A, L. Esta es la regla, L-A-L. Tenemos L-A-L aquí. Aquí está, vea, L-A-L. L-A-L. Pero, como yo le dije, a veces en algunos libros lo dan L-A-L, pero quizás en otros libros, más que todos los que son de la high school o los que vienen en inglés, viene representado de otra forma. Y aquí tenemos, mira, L-A-L, ¿se da cuenta? Y como también se lo conoce como L-L. Entonces, le ponemos entre paréntesis LL. Y sabemos que esto es para, por si acaso, para otros libros. ¿Ok? Para otros libros. Entonces, LAL, que es lo que nosotros trabajamos, pero aquí nos viene como LL también. Así que ponemos las dos que representan lo mismo, por eso es que ahí se lo estoy poniendo en la parte superior de la pizarra. Ok, ya está. Ya hemos visto por qué son congruentes y eso es lo que nos pedían.
Bien, vamos a analizar ahora el tercer problema. En el tercer problema, nosotros vemos que ahí tenemos dos triángulos. Tenemos que ver esos dos triángulos, ¿qué son? Si son, ¿qué? Congruentes. Si son congruentes, ¿por cuál de las reglas lo es? ¿Por cuál de esta? ¿Qué tenemos en el primero? En el primero tenemos un ángulo que tiene una curvita, un ángulo de 90 y dos rayitas. Veremos, comparemos a este con el otro. ¿Tenemos el de 90? Sí. ¿Tenemos el de una curvita? Sí, ahí está, una curvita. ¿Y tenemos el de el lado de dos rayitas? Sí, de dos rayitas. Si este tuviera una rayita y este tuviera dos rayitas, no son iguales. Quiere decir que no pueden ser iguales estos dos triángulos, no pueden ser congruentes. Así tengan lado, este lado, los dos ángulos sean iguales, los dos ángulos sean iguales. Y si este es diferente a esta, no son congruentes. Tienen que ser iguales. El número de rayitas es muy importante. Si tiene dos y quiere ser igual al otro, tiene que también tener dos. ¿Ok? Muy bien, entonces, veremos entonces cómo lo tiene. Tiene ángulo, aquí tengo ángulo. Voy a ponerle ángulo aquí, ¿ok? A la A. Y a este le voy a poner L. Mire, A de ángulo, ángulo, L. Ángulo, ángulo, L. Entonces, ¿por cuál de ellos sería? Entonces nosotros decimos, a ver, ángulo, ángulo, dos ángulos y de ahí después de este ángulo sigue una L. Ok. Entonces, ¿podría ser este? No, mire, cuidado con confundirse. No puede ser este. ¿Por qué si tiene dos ángulos y una L? Sí, pero aquí me está diciendo de que este ángulo, después de este ángulo, en medio de los dos ángulos, mire, en medio de estos dos ángulos tiene que haber un lado, una L, un lado. Quiere decir que en lugar de tener aquí los dos, debería ser acá, pero acá no está. Porque aquí está ángulo, ahí debería ser lado y ángulo, pero no lo tiene. ¿Sí ven? No lo tiene ahí en medio de los dos. Lo tiene después de que leo los dos ángulos, y después de eso viene la L. ¿Se da cuenta? Entonces tiene que ser el de acá. Ángulo, ángulo, y ahí viene la L. Oh, muy bien. Entonces, y el de acá igual, ángulo, ángulo, y ahí viene la L del lado. ¿Se ven? Entonces dice, son congruentes, sí, porque aquí lo estamos viendo. Son congruentes, aquí lo ponemos, Son congruentes, o sea, iguales, ¿por qué? Por AL. ¿Se da cuenta? Por AL. Que el AAL también se lo conoce en algunos otros libros. Aquí está AAL, ¿se da cuenta? También se lo conoce como HA mayúscula y lo ponemos entre paréntesis, HA. Eso en el caso de que sean otros libros, otros ejercicios. Yo lo único que hago es enseñarle para que usted sepa nada más, ¿ok? Pero ahorita estamos trabajando con esto, AAL. Ok, vamos a hacer ahora la número 5. En la número 5, jóvenes. De la misma manera observamos, siempre tenemos que observar. Y en la observación nosotros nos damos cuenta que sí, tenemos un ángulo aquí. Tenemos dos triángulos, dos figuras, una y dos. Dos figuras, que cada figura es un triángulo. Muy bien. En este triángulo de arriba vemos que tiene dos ángulos. El ángulo de 90 y el ángulo que forma aquí, que puede ser de 45, etcétera, ¿verdad? Entonces, este ángulo que está aquí, mire bien, tiene una curvita. Si nosotros comparamos estos dos con la otra figura de abajo, vemos que también tiene una curvita, ahí está la curvita. Tiene de 90, aquí está el de 90. O sea, tiene los dos. Dice, pero ¿por qué no tiene aquí el de 90, acá el de 90? Porque esta de aquí se van a separar estas dos por esta ¿qué? Por esta recta. Que si usted la corta, ¿sí ven? Se van a separar uno arribita, otro para abajo. ¿Sí ven? Así como esto, ¿ves? Si estuvieran unidos, fuera una sola. Perdón.
Perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Que aquí en el que es inclinado, en esta línea inclinada, tenemos esta que tiene una curvita, acá también una curvita, ¿ves? Y acá al extremo es de 90 grados. O sea, sí tiene los dos. ¿Ok? Sí tiene los dos ángulos. Muy bien. Entonces, aquí le ponemos, si quiere, vea, ángulo, ángulo. Acá también ángulo y ángulo. Eso lo tiene. Muy bien. Pero dos letritas, ¿a dónde vamos a encontrar ángulo y ángulo? No, aquí le falta algo. Ángulo y ángulo, aquí le falta algo. ¿Se ven? Entonces, le falta algo. Entonces, ¿qué le falta? Una longitud. Pero nosotros nos damos cuenta que estos dos están unidos en base a esta línea, que es un lado para cada uno. Si nosotros lo cortamos, esta longitud va a ser igual a la de arriba y la de abajo, la misma longitud. Lo que pasa es que están unidos nada más, estamos como pegados. Si nosotros la desunimos, pues entonces va a quedar la misma longitud. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta la vamos a poner entonces nosotros, ¿verdad? Como, ¿qué? Pues una línea o dos líneas, como usted quiera. Si quiere, póngale 3. Vamos a ponerle 3 para que vea usted, que puede ser 1, 2 o 3. Tres rayitas significa que esta línea corresponde tanto a la de arriba como también a la de abajo. ¿Ok? Entonces, en la de arriba, ¿qué teníamos? Teníamos A, y aquí tenemos L, es esta. ¿Ok? Es esta. Y acá la de abajo tenemos A, y también tenemos L, señores, que es la misma. ¿Sí ven? ¡Oh, qué bien! Acuérdense que esta línea no está en medio de las dos A. No está en medio, está después de la A. O sea, leemos A y L. Y acá leemos A, y ahí viene la L. ¿Se dan cuenta? L. ¿A dónde está esa? Aquí, en las reglas. Aquí está A, L. O es igual a esta. ¿Se dan cuenta? Entonces decimos, son congruentes por A, L. Que también, sí, puede poner las iniciales en inglés, también las ponen como HA. ¿Ya dónde sacan la HA? Yo se la puse aquí. HA. Esto en algunos libros viene como HA, pero para nosotros que estamos estudiando es AAL. Y también ahí está AAL. Ellos la tienen como HA. Ya, eso es cada libro, pero nosotros estamos examinando. ¿Ok, jóvenes? Entonces, ahí tenemos los tres primeros, ¿qué? Los tres primeros problemas. Bien, jóvenes, vamos a resolver ahora estos dos problemas. Tenemos el problema número 7 y el problema número 9. ¿Ok? Vamos a seguir. Igual como hemos hecho los anteriores, lo vamos a realizar ahora. Aquí tenemos el número 7. Miren, el número 7 tenemos dos figuras. Tenemos que saber si son congruentes o no. Dice, sí, dice, yo creo que sí son congruentes. Mira, son igualitas, ¿eh? Todos. Ok, vamos a examinarla. Vamos a examinarla. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, comparando este triángulo con este triángulo, vemos que tenemos, este lado tiene 3 líneas. ¿Se dan cuenta? 3 líneas. Y este triángulo también tiene 3 líneas. Este lado es igual. Mire, este lado es igual a este lado. Muy bien, excelente. Veremos a la otra, tiene 2 rayitas y tiene 2 rayitas. Quiere decir que son también iguales. Muy bien, son iguales L y L. Muy bien, excelente, ya tenemos, mire. Son iguales porque tienen 2 rayitas. Puede ser más pequeña y esta más grande. Pero esta grande es igual a esta grande. Esta pequeña es igual a esta pequeña. Excelente. Muy bien. Ahora, este ángulo
tiene una curvita. Hay a veces que tienen 2 curvitas o hasta 3 curvitas porque son 3 ángulos que vemos aquí. Entonces puede ser 1, 2 curvitas, 3 curvitas, pero no hay curvitas en las demás. Entonces tenemos aquí una curvita. Miren ustedes, esta que tiene una curvita sería el ángulo. Aquí le vamos a poner ángulo. ¿Ok? Y acá vemos que acá también tiene, ¿qué? Una curvita. Oh, muy bien. Mira, una curva. Una curva. Estos dos son, ¿qué? Iguales. Así es que aquí le ponemos. ¡Ay, bien! ¡Excelente! Pero ahora vamos a analizar las posiciones. ¿Posiciones de quién? De los lados y ángulos. Aquí tenemos lado, ángulo, y de ahí viene el lado. Ok. Aquí tenemos. Aquí vamos a poner, vea, lado, ángulo y el lado. Oh, mire. ¿A dónde está? Aquí está, teacher. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Lado, ángulo, y de ahí, después de esta, viene el otro lado. Muy bien, vamos acá. Aquí, en cambio, tiene L, de lado, se conecta con el otro lado, y de ahí viene el ángulo. Lado, se conecta con el otro lado, y de ahí viene el ángulo. ¿Sí ven? Y está esa, sí, aquí está también. Oh, muy bien. Pero nosotros nos damos cuenta que este aquí no es igual a lo que está acá. Ojo, LAL, lado, ángulo, lado, no es igual al lado, lado, ángulo. ¿Se dan cuenta? Aquí el ángulo está en medio, pero acá el ángulo está arriba. Después de que los dos se unieron, LL, después viene el ángulo. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que no son congruentes. Aquí, pero tiene lo mismo, podrá tener lo mismo, pero aquí, por ejemplo, tengo un ángulo, por decir algo, de 60 grados. ¿Y a dónde está acá en el otro triángulo? Aquí tengo 60 grados. No, acá dice que tengo 60, arriba. ¿Se da cuenta? Entonces, esas son cositas importantes que me dice que no son iguales. ¿Se dan cuenta? Por esa razón tenemos que analizar uno por uno y saber si todo está bien, si están correctos. Entonces, como no son iguales, ¿qué le ponemos? Aquí le ponemos no, mire bien, no son congruentes. Esa es la respuesta. No son congruentes. Ajá, esa sería la respuesta. No me da exactamente a los dos para una misma regla. ¿Ok? Muy bien, vámonos al número 9. Muy bien, en el número 9. Oh, no, aquí sí está bien, mire. Dicen ustedes, usted tiene que analizar. Aquí tenemos un triángulo, acá tenemos el otro. Oh, en esta que está que inclinadita, tiene 2. Y esta tiene 2. Este es un ángulo. Ángulo. Y este es el otro ángulo. Muy bien. Ah, aquí tiene el ángulo recto de esta que viene rectito con esta y esta va rectito con esta. Muy bien. Este es ángulo. Y esta también es ángulo. ¿Está correcto? Está muy bien. Aparte de eso, podemos decir también que aquí se unen. ¿Sí ven? Y aquí van a formar, ¿qué? Un ángulo. Y estos dos ángulos van a ser iguales. ¿Por qué, teacher? Porque hay una regla en los ángulos que dice que son cuando hay un vértice y se cruzan dos líneas, las dos aberturas son iguales y opuestas. No puedo decir que esta es opuesta a esta. No, estas dos son adyacentes porque están al lado. Pero esta con esta son opuestas. Una está abajo, otra está arriba. Esta de acá es opuesta también por el vértice de acá, ¿no? Una está a la izquierda, una está a la derecha. Son opuestas. Entonces son iguales. Estas son opuestas e iguales. Entonces nosotros le vamos a añadir aquí como que fuera ¿qué? Así, mire. Le vamos a añadir. Y al añadirlo le estamos diciendo de que todos son iguales porque le hemos puesto ¿qué cosa? Le hemos puesto
una sola curvita. Entonces los dos son iguales. Ángulo, también ángulo y ángulo. Oh, teacher, entonces está bien, ¿no? Ángulo, ángulo, ángulo y este ángulo todo. Como tiene los tres ángulos aquí, tres ángulos allá que son exactamente iguales, pues está muy bien, teacher. Pero no, tenemos que ahora mirar si este de aquí, cuál de estas te está dando, por cuál de las reglas. Porque usted tiene que guiarse por las reglas. Ah, aquí tenemos, a ver, ángulo, ángulo, ángulo. Oh, tres ángulos, teacher. Ángulo, ángulo, ángulo. Y acá, teacher, también, mira, ángulo, 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 ángulo y ángulo. ¿Sí ven? Ahí está. ¿Y cuál es la regla que le cumple? Ninguna. Ninguna tiene tres ángulos, porque aquí no hay ni un solo lado. ¿Te han dado algún lado? No, no te han dado lados. Entonces, esta tiene tres lados, no tiene ningún ángulo. Esta tiene un ángulo, pero tiene dos lados. Acá no hay lados. Y esta tiene dos ángulos, pero tiene un ángulo entre ellas. Aquí no hay lados. Aquí dos ángulos y un ángulo después tampoco, porque tiene que tener tres ángulos. Y acá tampoco tiene un ángulo, ella tiene que tener tres ángulos. Esta regla de A no está aquí. No hay, no existe esa que son congruentes porque tienen los mismos lados. No es así. Entonces, como no está esa regla, ¿verdad? De A, como no está, entonces la respuesta sería no es congruente. Ajá, ¿se dan cuenta? Ahí está. No es congruente. No son congruentes. Aquí le puse no son, allá no es. Bueno, pero entonces, no son congruentes. Ah, ponerle son aquí, ¿verdad? No son congruentes, ¿ok? Tiene los dos triángulos no son congruentes, ¿ok? Espero de que estén entendiendo porque pues necesitan entender para poder hacer tareas.